El Estado revolucionario y la transición al socialismo. Por J. Posadas. Prefacio a la tercera edición. Desde septiembre de 1969, fecha de la publicación del texto El Estado Revolucionario, donde J. Posadas elabora por primera vez este concepto teórico, llegamos a la tercera edición de este libro. En esta última agregamos textos del autor ampliando y profundizando el tema. Un artículo sobre la posibilidad del surgimiento de un Estado revolucionario en Europa, 23 de septiembre de 1972, y sobre el desarrollo de estados revolucionarios en América Latina, analizando la experiencia de Venezuela, 19, 76, 78, en África, con la revolución en Libia, 20 de abril de 1981, en Medio Oriente con el proceso revolucionario en Irán, 29 de enero de 1978, a inicios de los años 60, cuando el autor elaboró la calificación de Estado revolucionario, el desarrollo de la lucha de clases mundial planteaba nuevos problemas. Predominaban movimientos surgidos de la disgregación de las superestructuras capitalistas, sectores del ejército, de la iglesia, componentes de los viejos partidos burgueses que llegaban al gobierno de algunos países y aplicaban políticas contrarias a las del imperialismo y el capitalismo. Aún, sin la revolución y sin la derrota del poder capitalista por la clase obrera, estos sectores defendían una función central del Estado en la economía, un proceso de nacionalizaciones, de control de los recursos naturales y del comercio exterior e interior. Medidas que desarticulaban el normal funcionamiento del mercado, de la acumulación privada y favorecían a las masas. La liberación de las colonias africanas dio lugar a la combinación de movimientos guerrilleros, militares nacionalistas, fuertes levantamientos campesinos y obreros. De ahí provienen movimientos revolucionarios como los del Congo, Malí, Madagascar, hasta llegar a Burkina Faso. O revoluciones en países como Portugal que, al mismo tiempo, liberan Angola, Mozambique y Cabo Verde. El nacionalismo árabe, en los tiempos de Nasser, alcanzó conquistas importantes. Los gobiernos de Egipto, Libia, Irak, Siria, nacionalizaron su petróleo al mismo tiempo que se apropiaron de la gran industria privada y desarrollaron la reforma agraria. La revolución cubana avanzó hasta constituir el primer Estado obrero de América Latina. Pero, en los otros países del continente, los actores principales de las revoluciones de posguerra fueron los militares nacionalistas que dieron lugar a un vasto movimiento de recuperación de los recursos naturales, de la soberanía y de transformación de las relaciones en el campo, desde Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Panamá, hasta llegar a la Nicaragua sandinista y los procesos posteriores. Los estados revolucionarios constituyen hasta hoy un elemento fundamental en la lucha de clases y en la relación mundial de fuerzas. Después del triunfo contra el nazismo, la Unión Soviética pasó a jugar nuevamente un rol determinante en el desarrollo revolucionario mundial. La burocracia se vio obligada a cambiar, en gran parte, su política. Rompió el aislamiento del socialismo en un solo país y puso la estructura del Estado obrero a disposición de los diversos procesos que se desencadenaron en Asia, África y América Latina. Es lo que J. Posadas definía como regeneración parcial. De todas maneras, la burocracia dirigente de los estados obreros, incluida la URSS, continuaba obrando como casta y por eso fue incapaz de formular políticas y construir direcciones comprometidas con la extensión mundial del Estado obrero y el socialismo. Los estados revolucionarios fueron la consecuencia de esas condiciones históricas. Relaciones de fuerzas sociales favorables a la revolución. Ausencia de una dirección local y mundial preparada para la nueva etapa, y crisis final e irreversible del sistema capitalista. Estos procesos eran consecuencia de las relaciones de fuerzas mundiales, caracterizadas por el peso preponderante de los estados obreros. Estos movimientos avanzan sin la participación activa y, muchas veces, con la oposición de los partidos comunistas y socialistas. Son, en cambio, sectores que se desprenden del aparato dirigente o de las estructuras de apoyo del poder capitalista. El ejemplo de Chile, en 1970, con Allende y la Unidad Popular, muestra que, cuando los socialistas y comunistas llegan al gobierno, se ven obligados a impulsar políticas que conducen a un progreso social y económico muy importante. Pero, la falta de los órganos de participación del movimiento obrero y de las milicias populares para controlar el ejército permitió que la experiencia fuera golpeada. J. Posadas comprendió que todas esas fuerzas jugarían un rol importante. El movimiento comunista mundial no entendió estas nuevas estructuras. El ejemplo del peronismo considerado por el Partido Comunista Argentino como fascista muestra la falta de preparación para intervenir en este nuevo escenario.
Los estados revolucionarios han surgido por la estructura histórica determinada por la existencia de los estados obreros, que no ha desaparecido totalmente y permanece en la conciencia socialista de las masas. Hay un nuevo rumbo en la política de la dirección de Rusia, con la actual presidencia de Putin. Este cambio se expresa en forma clara en un enfrentamiento más directo a la OTAN en Ucrania, en el apoyo a los rebeldes del este, en la reintegración de Crimea a la Rusia. Tanto Crimea como Nueva Rusia se pueden considerar como nuevos estados revolucionarios. Ni en China, ni en Rusia el capitalismo ha sido restaurado como sistema y como régimen. La burocracia no ha podido convertirse en nueva clase burguesa. La dirección de Putin se enfrenta a estos nuevos oligarcas y ha impedido la entrega al imperialismo norteamericano y británico de las grandes empresas del petróleo, gas y recursos naturales del país. Las renacionalizaciones y el mantenimiento de grandes sectores de la economía en manos del Estado son puntos de apoyo esenciales de los actuales estados revolucionarios. A pesar de la desintegración parcial de la URSS y de los estados obreros en Europa, del retroceso a formas de propiedad privada o de coexistencia con propiedad privada en China y la regresión de los grandes partidos comunistas y socialistas en Europa, se presentan nuevas situaciones de progreso y revolucionarias. En particular en América Latina, con el mantenimiento de Cuba socialista, el desarrollo de la revolución en Venezuela con los gobiernos de Chávez y de Maduro, con los triunfos y continuidad de gobiernos de izquierda en Bolivia, Ecuador, Nicaragua, la constitución del ALBA. Y también porque mundialmente se agrava la crisis capitalista y su concurrencia interior. La creación de grupos económicos como los BRICS, los llamados países emergentes, el Pacto de Shanghái, los acuerdos bilaterales entre Rusia y China, Rusia-Siria, Rusia-Irán, en parte China-África, han dado lugar a un espacio económico que trasciende los límites del mercado, subordinando, en parte, la reproducción del capital a las necesidades sociales de cada país. Eso facilita a los procesos que, en el mundo, quieren romper con los chantajes de la gran finanza mundial y con la dependencia del dólar, de la deuda, con la austeridad, las privatizaciones y la eliminación de los derechos de las masas. J. Posadas preveía, también, la posibilidad de que en Europa pudiera presentarse una salida política hacia un Estado revolucionario. Había considerado esa perspectiva para Francia, al ascender el gobierno de la Unión Popular de Mitterrand. Hoy se plantea, nuevamente, esta perspectiva teniendo en cuenta la crisis de desintegración de la Unión Europea y el surgimiento de movimientos de masas más radicales, como Syriza en Grecia y Podemos en España. En América Latina, Venezuela es ahora la experiencia fundamental a los ojos del mundo, un estado revolucionario que asume grandes tareas. El gobierno bolivariano, desde Hugo Chávez, en 16 años estructuró una economía social, viviendas, educación, salud, basada en control estatal total del petróleo y nacionalizaciones estratégicas. Se consolidan los organismos de poder popular, los consejos comunales, las comunas, las milicias y la unión cívico-militar, se desarrolla un partido de masas y revolucionario, en el cual Hugo Chávez llegó a propiciar la organización de una quinta internacional. La posibilidad para nuevos gobiernos de izquierda y estados revolucionarios no depende de las direcciones locales, sino fundamentalmente de las condiciones del mundo, de la digna resistencia y valor de Cuba, de los estados revolucionarios con Venezuela a la cabeza, de las fuerzas que en varios países de Medio Oriente, en Irán, Siria, Irak, en Palestina, resisten a la política de guerra de la OTAN y los Estados Unidos. Depende también de los cambios en Rusia y de la profunda crisis del sistema capitalista, que no deja ningún espacio para nuevas potencias capitalistas y va inevitablemente a una nueva guerra mundial. Los estados revolucionarios tienen que adquirir formas superiores de estado obrero y aplicar medidas socialistas. Hay que crear órganos activos de participación y control de la clase obrera y de las masas, al mismo tiempo que se construye el instrumento político, el Partido de la Revolución. Es necesaria su unificación a escala internacional con una planificación en común y un programa de transformaciones sociales. El Estado revolucionario, su función transitoria y la construcción del socialismo. J. Posadas 28-29 de septiembre de 1969. Marx, Engels, Lenin y Trotsky definen el Estado como Estado capitalista o Estado obrero. No hay otra forma de Estado. Pero en esta etapa de la historia, el proceso mundial de la revolución va avanzando y va creando condiciones de dualidad de poderes tanto mundiales como locales.
Algunos países, aún manteniendo la naturaleza del Estado como Estado capitalista, teniendo gobiernos con intereses capitalistas, deben tomar medidas, adoptar formas de propiedad y de funcionamiento, establecer relaciones y estructuras que escapan al sistema capitalista. Aún conservando lo fundamental o parte importante como sistema capitalista, ya la estructura del Estado impone normas nuevas de funcionamiento que no son estrictamente capitalistas. Al contrario, son medidas que atentan contra el sistema capitalista y hay un proceso interno de dualidad de poderes. No es un período transitorio que tiene una política propia y puede avanzar o retroceder, como el bonapartismo, sino que es un proceso en el cual existen ya estructuras alcanzadas. El Estado capitalista se caracteriza por su funcionamiento para la ganancia, para la reproducción del capital, para la defensa del sistema capitalista. El Estado obrero es el que prepara las condiciones para el socialismo, es decir, la propiedad estatizada, el funcionamiento de acuerdo a la planificación de la producción, al monopolio del comercio exterior y la eliminación del interés comercial y del interés de la explotación. En esta etapa de la historia, se crean situaciones que Marx, Engels, Lenin y Trotsky no podían prever en su tiempo. A pesar de los déficits de las direcciones de los estados obreros y de los partidos comunistas que no han querido tomar el poder, la fuerza de la revolución mundial ha permitido la existencia de muchos estados obreros y de países muy próximos a estados obreros. Esto crea un entorno mundial de una gran presión y ascenso de la revolución que influencia a las capas pequeño burguesas, a capas servidoras del capitalismo, como es el ejército, la policía, la iglesia, los técnicos, los profesionales y los partidos de origen burgués como los demócrata cristianos. Esta presión también se ejerce sobre las estructuras del sistema capitalista. En estas condiciones se crean unas situaciones que favorecen el desarrollo de la revolución sin alcanzar a tomar el poder y que ya no se puede definir como bonapartismo. 1. Porque no es una lucha de las masas por el poder, como lo era en la Unión Soviética. No se trata de una lucha directa de las masas, de los sindicatos, del Partido Revolucionario, sino que son fuerzas surgidas del capitalismo, y que toman medidas que van contra el sistema capitalista, como en Bolivia, Yemen del Sur, Malí, o Ghana y también en Libia, donde la dirección tiene un origen nacionalista musulmán, que no quería saber nada con el socialismo o con Marx. Estos países toman toda una serie de medidas que no son capitalistas pero que tampoco construyen el Estado obrero, ni tienen los órganos, ni la estructura, ni el funcionamiento de estados obreros. Las medidas económicas y la estructura de la sociedad ya atentan contra el sistema capitalista, y en un cotejo entre medidas económicas capitalistas y de Estado obrero, predominan las medidas de Estado obrero. Definir esta situación significa qué política llevar, qué perspectiva, si contamos con esa fuerza como parte de la revolución mundial contra el sistema capitalista. Es por esto que hay que caracterizar tal situación. Sin dejar de ser estados capitalistas por su origen o por su intención, para desarrollarse esos estados necesitan tomar medidas de cambio de estructura de la propiedad, como en Perú con la reforma agraria. La reforma agraria es una medida anticapitalista. Aunque el gobierno la tome con el objetivo de crear un mercado interno, tal medida daña el sistema capitalista que está basado en la propiedad de la tierra y las finanzas. ¿Cómo definir esta nueva situación en la historia no prevista por Marx y Engels? Son estados revolucionarios, no gobiernos revolucionarios. Los gobiernos pueden cambiar, pero los estados revolucionarios no cambian porque ya han alcanzado una estructura de propiedad, un funcionamiento, relaciones interiores. Para volver atrás se debe dar un golpe contrarrevolucionario, porque estos estados toman medidas que afectan la existencia del capitalismo, que no permiten su reproducción. Sin estar el poder en manos del proletariado, y sin ser un gobierno surgido del proletariado, se toman medidas que no permiten la acumulación del capital para la competencia mundial del sistema capitalista. Hay que definir tal situación en la historia para ver qué perspectivas darnos. Definirla significa contar con ese proceso para basarse en él, para la estrategia mundial de la revolución. Surgen estos estados revolucionarios como una consecuencia de la dualidad de poderes. No surgen como una casualidad de uno u otro país. Es un proceso mundial, en el cual hay muchos estados obreros y países muy próximos a estados obreros, países como Francia e Italia próximos a la toma del poder y en un proceso de crisis y dualidad de poderes constante, toda América Latina en revuelta o en revolución. Excepto Italia y Francia, ninguna de las demás revoluciones han estado dirigidas por los partidos comunistas sino por movimientos nacionalistas, a los que los partidos comunistas se opusieron. Son movimientos surgidos del régimen capitalista y que hasta ayer eran sostenes del sistema capitalista.
En cambio, hoy permiten y favorecen el desarrollo de las fuerzas revolucionarias, porque permiten a los estados obreros influir sobre ellos. Muestran que la vía del desarrollo es la de los estados obreros, es decir, la economía planificada, la eliminación de la propiedad privada. No es una nueva forma de Estado, sino una forma de transición entre el Estado capitalista y el Estado obrero. Es la forma que adquiere la dualidad de poderes en estos países. Pero es una forma de dualidad de poderes en la cual no existe un poder proletario. Son direcciones de origen capitalista, que se las puede influenciar. Calificarlas como estados revolucionarios, significa que alcanzaron una estructura de la propiedad y de la economía que ya no puede volver atrás, ni servir de acumulación para la producción y extensión del sistema capitalista. Es una forma parcial de desintegración del sistema capitalista, producto de esta etapa de la historia en la que los partidos comunistas no han querido tomar el poder y en la que el sistema capitalista no tiene fuerzas para sostenerse. El Estado revolucionario surge de este proceso mundial de dualidad de poderes. Se trata de un Estado que, aun proponiéndose mantenerse en el terreno de la ganancia, de la acumulación del capital, de la reproducción del interés privado, tiene que estructurar la economía, de forma que no permite la reproducción del capital concentrado. Así impide competir con el resto del sistema capitalista, no crea nuevas capas, nuevos sectores de la clase burguesa y, en cambio, estimula y desarrolla tendencias hacia la estatización, la socialización. Nuestra calificación de Estado revolucionario es necesaria para elaborar la política y ver las perspectivas. La burocracia de los estados obreros no permitió tomar el poder, ni el capitalismo puede sostener su poder en estos países. Pero la revolución progresa y los estados obreros pesan sobre ellos. No son gobiernos revolucionarios sino estados revolucionarios. En esos países, las relaciones económicas y sociales, aún en manos del sistema capitalista, aún funcionando como sistema capitalista, no permiten la reproducción concentrada del capital. En consecuencia, no ayudan al desenvolvimiento del capitalismo, sino sirven para su desintegración y estimulan las salidas revolucionarias socialistas. Es una consecuencia de esta etapa de la historia con la existencia de los estados obreros y los países más próximos a serlos, con la existencia de la revolución en el resto del mundo, en América Latina, África y Asia, la derrota del imperialismo yanqui en Vietnam, que se ve impotente para aplastar las luchas de las masas vietnamitas. Al haber en el mundo un gigantesco proceso de dualidad de poderes, surge esta situación en la que gobiernos capitalistas, sin estar dirigidos por partidos obreros, por sindicatos o por partidos comunistas, se deciden a tomar medidas para resolver los problemas de la economía, medidas de progreso, que afectan la estructura del sistema capitalista. El establecimiento del Estado revolucionario no anula todavía el hecho de que es un Estado capitalista, pero sí facilita la acción hacia el Estado obrero. Es una etapa de transición, no solamente una dualidad de poderes. La dualidad de poderes expresa una disputa del poder sin haber alcanzado todavía a dominar parte de la propiedad, sin haber alcanzado a dirigir parte de la sociedad. En cambio, en el Estado revolucionario, hay una estructura económica en la que el desenvolvimiento ya no es a favor del sistema capitalista, sino estar todavía el proletariado en el poder. Caracterizamos así este proceso de la historia. Esta comprensión permite basarse en la perspectiva del desarrollo revolucionario de estos países a corto plazo. No ha habido ningún desarrollo importante de la contrarrevolución en ninguno de estos estados revolucionarios. Ahí donde han dado golpes militares queriendo volver atrás, no se consiguieron retrocesos importantes. Basándonos en esta calificación científica, podemos prever el paso de estos países hacia el Estado obrero. Esta etapa de Estado revolucionario es una etapa de transición corta de Estado capitalista hacia Estado obrero. Esta etapa de transición no es consecuencia de la lucha del proletariado por el poder contra el capitalismo. No es una dualidad de poderes derivada de la lucha revolucionaria de las masas, de los sindicatos, del partido, sino motivada por fuerzas de origen capitalista, servidoras de la estructura capitalista, que obran en función de un desarrollo económico que afecta el sistema capitalista. Es una condición nueva en la historia que facilita el desarrollo de la revolución. Esto significa también la disgregación de la clase dominante, de la burguesía. Normalmente toda revolución desanima, crea sentimientos pesimistas y derrotistas a la clase dirigente. Entonces, la disgrega, le quita capacidad de ideas, de creación, de unificación de toda la burguesía para enfrentar la revolución. Le quita a la burguesía el respaldo social de las capas pequeño burguesas, lo que hace que se sienta aislada, dependiente de sus órganos de represión.
Pero en esta etapa, parte de los propios órganos de represión son ganados antes del triunfo de la revolución, y sirven para preparar la revolución, como el ejército de Perú, de Bolivia, de algunos países en África, Asia y América Latina. Los órganos que estaban dedicados a sostener la burguesía se dan vuelta contra ella, no por efecto de los partidos comunistas y de la lucha de las masas de esos países, sino por efecto mundial de la revolución. La potencia de la revolución tiene efectos revolucionarios en todos los países del mundo. Es lo que permite que se den fenómenos de esta naturaleza. No son fenómenos que contradicen, niegan o alteran la calificación del carácter del Estado de Lenin, sino que precisan una etapa del desenvolvimiento del Estado en el que las fuerzas en desarrollo de la revolución mundial impulsan a tomar el poder sin tener la dirección revolucionaria consciente. Son órganos surgidos del régimen capitalista, órganos burgueses, instituciones burguesas como el ejército, los que están al frente de esos países en esta etapa de la revolución. El Estado revolucionario como concepto histórico general, señala una etapa de transición entre el Estado capitalista y el Estado obrero. Es un desenvolvimiento del Estado que facilita el progreso de la revolución, ahí donde no hay las fuerzas organizadas del proletariado para tomar el poder. El Estado revolucionario es un hecho nuevo en la historia. El Estado revolucionario es un hecho nuevo en la historia, por eso no lo explican ni Lenin ni Trotsky. No es bonapartismo ni Estado obrero. El bonapartismo es una situación incierta. El Estado revolucionario ejerce otra función, es una superación del bonapartismo. No se trata de una dualidad de poderes. Es un producto de la influencia de la existencia de los estados obreros y del curso actual de la revolución mundial. Este fenómeno del Estado revolucionario, que es nuevo en la historia, puede tender a confundir cuando no hay una comprensión marxista. Es una expresión de cómo la relación de fuerzas de la revolución adquiere formas indefinidas y muy variadas. El problema es comprender la estructura interior del proceso para calificar las fuerzas que puedan surgir de ahí para poder contar con ellas. Una cosa es Estado revolucionario y otra gobierno nacionalista. En el gobierno nacionalista puede haber una lucha interior que lleva a una paralización, una vuelta atrás, o una contención o incomprensión. El proceso es abierto. En cambio, el Estado revolucionario alcanza una cierta estructura de medidas económicas y sociales que son anticapitalistas. Por lo tanto, cualquier gobierno que venga después queda sujeto a esa relación existente. Quien se proponga derribar esa estructura alcanzada tiene que llevar una lucha contrarrevolucionaria y enfrentar la movilización de las masas. En cambio, un gobierno nacionalista, en caso de ser derrocado, no siempre encuentra la movilización de las masas. En el caso de Estado revolucionario, las masas se movilizan porque ya han visto el progreso que representa. Esa es la fuerza que se expresa en los estados revolucionarios. No es una nueva forma de Estado entre el Estado capitalista y el Estado obrero, sino una forma peculiar del proceso de transición entre el Estado capitalista y el Estado obrero. Entre el capitalismo y el socialismo hay una etapa de transición que es el Estado obrero. En algunos países, entre el Estado capitalista y el Estado obrero hay una etapa de transición que es el Estado revolucionario. Las direcciones de los estados revolucionarios son débiles, no tienen la capacidad teórica, ni la comprensión marxista, ni la resolución del progreso socialista, son impulsadas y atraídas por una degradación social del sistema capitalista, por la comprensión del estado de miseria en que viven las masas y el miedo a consecuencias más graves, son impulsadas a querer contener una desintegración de la sociedad capitalista. En la propia marcha, estas direcciones avanzan en la desconfianza al sistema capitalista, sienten que no pueden encontrar respuesta a los problemas del país con medidas capitalistas y buscan otras vías. Entonces recurren a medidas socialistas, a medidas de Estado obrero. No tienen ni la comprensión marxista ni la intención revolucionaria de construir el Estado obrero y el socialismo. Pero, sí tienen la intención revolucionaria de superar la apatía y la barbarie capitalista. Son arrastradas a medidas que las conducen a estados revolucionarios. No se transforma el carácter de clase burgués del Estado, pero pierde fuerza. Parte de su estructura se debilita por esas medidas anticapitalistas, o medidas que no son dominadas por el capitalismo, que estimulan a ir más adelante. Son direcciones nacionalistas de origen burgués que toman medidas y posiciones, que van eliminando al sistema capitalista. No abandonan su carácter de clase burgués, y nosotros no decimos que dejan de ser burguesas. Decimos que parten del Estado capitalista, de la revolución nacionalista hacia el Estado obrero. No decimos que el Estado revolucionario es un Estado obrero. No decimos que la revolución nacionalista es revolución socialista.
No le damos un carácter de estado de clase proletaria. Le damos el nombre de Estado revolucionario, porque se toman medidas revolucionarias, no en forma accidental u ocasional sino en forma global, lo que va transformando la función del Estado. El Estado revolucionario es un proceso de esta etapa, que no cambia la característica del Estado ni le da un carácter de clase distinto. Es un Estado capitalista, que toma medidas con las cuales va negándose a sí mismo. Decimos Estado revolucionario y no Estado revolucionario socialista, porque entonces sería una transformación cualitativa de clase del Estado. Sin embargo, se trata de un Estado y no de uno u otro gobierno. Esta calificación es para explicar fenómenos de esta época que permita adecuar la política hacia esos estados. Libia y Yemen del Sur son los ejemplos más clásicos. No son estados obreros todavía, son revoluciones nacionalistas que avanzan hacia estados obreros. Son estados revolucionarios y toman medidas de estatizaciones muy importantes. Entre la defensa del interés capitalista y el interés anticapitalista, se inclinan por las medidas anticapitalistas. En Polonia, el 80% de la producción agraria es privada y, sin embargo, es un estado obrero. ¿Por qué lo caracterizamos como estado obrero aunque exista todavía propiedad privada? Porque lo fundamental responde al estado obrero. En cambio, en Libia o Yemen, lo fundamental es capitalista pero toman medidas que van eliminando al capitalismo. No es el gobierno sino la propia estructura del Estado la que va cambiando. Esta es una nueva fase de la historia, de la revolución política, de la revolución socialista. Es una de las fases de este proceso de elevación que, por la relación de fuerzas favorable a la revolución, da como resultado un proceso muy sólido y numeroso de estados revolucionarios, que son estados de transición entre el Estado capitalista y el Estado obrero. Sin ser una nueva etapa en la historia, es una nueva forma del proceso de la historia. No cambia el curso de la historia, pero sí la forma en que se presenta. No inaugura un Estado nuevo. No es una nueva forma de Estado, pero, sí, es una forma en la que ya los gobiernos que se suceden no pueden retroceder ni volver atrás, sino que ya el Estado adquiere cierto peso y estructura favorable al Estado obrero. Las fuerzas no emanan solamente de estos estados revolucionarios, sino que están expresando una fuerza mundial que está también en Estados Unidos, en Francia o en Alemania. Es el resultado combinado del ascenso revolucionario de las masas de los países capitalistas, del desarrollo de la revolución política en los estados obreros y de la declinación de la confianza en sí mismo del sistema capitalista, no de la burguesía, sino del sistema capitalista. Ya no es el capitalismo el que determina el curso de la historia y de la política. El capitalismo, indudablemente, va a hacer la guerra atómica pero no la va a determinar. Es el proletariado que, con su concentración de clase, ordena la voluntad de la humanidad y, con su disciplina, no teme equivocarse. Si comete errores no es por incapacidad, insuficiencia o mala intención sino por ingenuidad, falta de experiencia o porque tiene que entrar en combate sin estar preparado. Se puede rehuir, se puede eludir el combate cuando es conveniente, pero no siempre se puede hacer. Cuando se golpea, no se puede elegir cómo pelear, hay que defenderse y hay que prepararse para pasar a la ofensiva. El mismo criterio que tenemos para definir el Estado revolucionario, lo usamos para definir el proceso del nacionalismo al Estado obrero. Es con la misma severidad científica que hemos calificado el proceso de regeneración parcial de los estados obreros. La importancia histórica de los 7 primeros años de vida soviética en la URSS. La burocracia soviética y la burocracia de los partidos comunistas rehuyen ser un centro dirigente de la revolución. Sin embargo, toda revolución, en cuanto crece se hace comunista porque no tiene otro camino. No se puede inventar otro objetivo de la humanidad que no sea el objetivo comunista. La revolución puede tener un carácter nacionalista, combinado con elementos socialistas, pero el progreso de la revolución tiene que tener un carácter socialista. Ya las formas establecidas con los estados obreros indican que todo progreso tiene una estructura que no se puede eludir. Hay revoluciones nacionalistas que, en su punto de partida, no alcanzan todavía el estadio socialista, pero toman medidas que ya niegan una parte esencial del sistema capitalista. En los principales países capitalistas del mundo el proletariado está preparado para tomar el poder, o bien disputar el poder o impidiendo al capitalismo que emplee su fuerza económica y militar. Sin el proletariado, la burguesía de esos países utilizaría la fuerza militar y financiera en forma mucho más concentrada para la contrarrevolución. El proletariado impide a las burguesías que lo hagan.
Así como la burocracia soviética ha despilfarrado las fuerzas de la revolución, ha renegado del marxismo, ha desaprovechado la potencia económica, social y militar del Estado obrero, ahora se ve obligada a tratar de recuperar lo que perdió. No lo hace por la vía revolucionaria, sino apoyándose en la desintegración del sistema capitalista. La burocracia quiere reglamentar este proceso, pero lo único que está reglamentado es su propia desaparición. En este proceso se suceden acontecimientos de evolución y desarrollo de la revolución en los países que antes eran semicoloniales y coloniales. Las direcciones de estas revoluciones progresan en la aplicación de medidas que van al Estado obrero, sin tener la capacidad social, ni la fuerza social, ni la estructura necesaria para alcanzar ese estadio. Tienen sentimiento y resolución comunista, pero no tienen el instrumento comunista. Todos ellos tienen algo en común. No confían en la capacidad de desarrollo de la potencia creadora de las masas, confían en los aparatos y en sí mismos, confían en los jefes, en los intelectuales, en los administradores. Pero no confían en la capacidad creadora de las masas. Son todavía el resultado inconsciente de una necesidad de la historia. No han tenido la oportunidad o no han creído necesario y no han tenido la preocupación de estudiar la historia de la Revolución Rusa y de las otras revoluciones y ver el papel que juegan las masas en la historia. Para construir la historia hay dos instrumentos: las masas y el partido. Masas y partido son ideas, programa. Masas y programa es marxismo. La economía no es lo que construye la historia, es un medio para desarrollarla, pero, sin la intervención de las masas, no habría construcción del socialismo. La economía es la base de la humanidad, pero ésta sabe que no tiene necesidad de despedazarse para vivir, tiene que organizarse para hacerlo. Están los medios económicos, las condiciones y las fuerzas aptas para que la humanidad cese la guerra, cese la disputa para vivir. Están las condiciones para la eliminación del capitalismo y de la burocracia, aunque haya todavía países donde los pueblos se mueren de hambre. Está claro que no es el problema de la economía lo que impide que la humanidad progrese, sino que es la falta de organización social para utilizar bien la economía. Es necesario la intervención de las masas, eliminar el capitalismo y la burocracia usurpadora de los estados obreros. Las direcciones de esos países no ven la potencia de las masas, se ven a sí mismas. Ven a las masas como punto de apoyo, como su sostén. No ven que son ellas las que sugieren, las que imponen, las que, con su control e intervención, obligan a pensar, a aplicar la justicia, a cesar la prepotencia. Este ciclo de la historia humana parte de los 7 primeros años de la Revolución Rusa. Con el funcionamiento de los soviets, las masas demostraron al proletariado del mundo, transmitieron por generaciones a la vanguardia intelectual y proletaria mundial, la seguridad de que la democracia soviética es la forma social de estructuración de cualquier estado obrero en el que las masas toman el poder para poder desenvolverse y crear cimientos y bases sólidas. Si existen hoy los estados obreros, es por los 7 primeros años de la Revolución Rusa, que dieron seguridad y confianza. Las masas interviniendo en los soviets mostraron que eran imbatibles porque eran capaces de orientar, de imponer, de sugerir y de crear la organización de relaciones interiores que permitan el desenvolvimiento pleno de la economía. La base de la economía es la democracia soviética. No hay otra forma superior de existencia. En los primeros años de la URSS, había una sola revolución. Hoy la población de cualquier país, como Libia que parte del atraso feudal más grande, inmediatamente desenvuelve la intención y las medidas hacia un estado obrero. Todo nuevo estado, como por ejemplo Congo-Brazzaville, que quiere progresar en la construcción del socialismo, se interroga cómo hacerlo y busca la vía económica, pide préstamos, hace inversiones, organiza la producción. Las medidas para organizar la producción son fundamentales, pero, aún más importante es la organización social del poder. El funcionamiento del poder, la participación o la no participación de las masas en el poder, determinan el sentido y las formas de producción, la economía y la distribución. Esto, a su vez, influye en las relaciones sociales interiores. No es la economía la que caracteriza al Estado obrero, sino su forma social de funcionamiento. Los primeros años de la URSS fueron 7 años de intervención soviética en los que las masas del mundo vieron las formas de organización social con las que podían intervenir y decidir, aunque después fueron desplazadas por la burocracia. Trotsky caracterizaba la dirección del Estado obrero, después que se impuso la burocracia, como una expropiación de la dictadura del proletariado y una dictadura contra el proletariado. No decía una dictadura a favor del capitalismo sino contra el proletariado.
La burocracia funcionaba contra el interés del Estado obrero, pero no era en interés directo, histórico, del sistema capitalista. Imponía una dictadura contra el proletariado para impedir que éste construyera su Estado, pero no podía renegar, ni disolver o destruir el Estado que le daba origen. Los estados revolucionarios no encuentran un ejemplo científico en los estados obreros. Este proceso complejo de la historia es el mismo que determina que haya estados revolucionarios que, sin suprimir su naturaleza capitalista, dejan de funcionar como un ente efectivamente capitalista. No es así por uno u otro gobierno, sino porque ya han alcanzado una estructura y, dentro de esa estructura, han creado una base social que la sostiene sin una base proletaria fundamental. En países como Libia, Malí, Congo, Brazzaville es mínimo el peso social del proletariado en relación a las otras capas de la población. Pero, a nivel mundial, es mayoría el movimiento obrero gracias a la existencia de los estados obreros que tienen formas organizadas sociales de clase. Si no fuera así, el capitalismo tendría fuerza para impedir que Malí tome medidas económicas anticapitalistas. Las direcciones de los estados revolucionarios avanzan con la intención de organizar el estado obrero pero no saben cómo. Tienen la resolución de hacer frente a todas las dificultades pero no la comprensión teórica, ni tradición, ni antecedentes, ni ejemplos en los que basarse. En cambio, lo que decide y guía el comportamiento de las direcciones de los estados revolucionarios son los estados obreros existentes. Estos no son una guía científica porque ninguno aplica consecuentemente el marxismo. Lo aplican, sea en la economía, sea en la política, pero no como instrumento global. Las direcciones de los nuevos estados obreros o estados revolucionarios ven que los estados obreros creados anteriormente no les dan las ideas para construirlos. Surgen en una etapa de la historia en que la burocracia de la URSS, de la República Democrática Alemana o de China, no tiene el peso social preponderante para impedir que tomen un camino independiente. Significa que la humanidad está pensando, deduciendo, sacando conclusiones. Esta es la época de la inteligencia y la razón. La revolución política se desenvuelve en escala mundial. La humanidad busca desenvolver medidas económicas que no vayan en función y beneficio de la burocracia e intenta discutir democráticamente con interés revolucionario. Se desarrolla con esa conciencia pero no tiene instrumentos orgánicos, no tiene partidos, antecedentes, tradición para hacer eso. Pero, ya tiene esa intención y una comprensión muy general de ciertas medidas a aplicar. Los nuevos estados obreros y revolucionarios son países en los que, previamente, ni la burocracia soviética ni los partidos comunistas han podido construir centros de poder. Las formas burocráticas de la revolución en estos países no tienen similitud con la burocracia de la Unión Soviética. En la URSS, la burocracia tuvo tiempo y circunstancias de formar un estrato. En cambio, en estas revoluciones está por formarse y pesan los sectores que tienen una comprensión intelectual, económica o social. La inmensa mayoría de las masas obreras y campesinas no influyen. Estas direcciones ya buscan el contacto y la intervención de las masas en forma de milicias, de control, de intervención de asambleas o de los sindicatos. Acuden a buscar relación, protección e intervención de las masas porque está presionando sobre ellas un grado de conciencia todavía empírica. Son direcciones que buscan desenvolverse a las que ni la burocracia soviética, ni los chinos, ni los cubanos han podido contener o dominar. Es posible intervenir, persuadir y orientar a estas direcciones porque el proceso se da mundialmente. Es la inteligencia y la razón lo que determina, ya los aparatos no sirven. La necesidad de los órganos de intervención de las masas. El imperialismo quiso lanzar la guerra hace 10 o 12 años y no pudo. Retrocedió ante el miedo histórico de ser suprimido. Uno de los factores actuales que impiden al imperialismo utilizar las fuerzas militares y sociales de las que aún dispone es el temor a desaparecer. Eso debilita su capacidad de decisión y aumenta las fuerzas que profundizan la revolución. Todos los nuevos estados obreros o revolucionarios, para poder progresar, necesitan el partido. Sin el partido no se pueden construir las formas de transformación social y, entonces, la dirección queda en manos de aparatos. Las masas no participan plenamente. En cambio, la organización social soviética donde intervienen desde los sindicatos hasta los comités de barrio, impide que se planifique, se distribuya y se ejecute mal. El Estado obrero soviético se sostuvo 7 años por esa relación. Estas direcciones no tienen noción de la importancia de la intervención de las masas y la suprimen con el aparato. Las giras que hace al-Gaddafi de Libia, muestran un hombre bien intencionado que quiere hacer avanzar la revolución.
Pero, en lugar de hacer órganos que pesen y deciden, los sustituye en forma individual. ¿En qué se apoya? En un aparato que tiene 2.000 millones de dólares por año. Estas direcciones no tienen la noción, no se han educado, no se han preocupado por la concepción marxista de confiar en las masas, que quiere decir confiar en su sentimiento objetivo, equitativo, justo. Las masas obran para impulsar objetivamente al Estado, no para tener un mejor salario, ni para vivir a expensas del Estado y de la construcción del socialismo. Aún sin ser Perú un Estado obrero, los mineros de ese país dan un ejemplo, como dieron en su época los obreros soviéticos y chinos. Los mineros de Cerro del Pasco en Perú trabajan 8 horas diarias que, en realidad, son 11 porque recién les cuentan el tiempo de trabajo cuando están dentro de la mina. Ahora, piden 6 horas de trabajo y aumento de salario del 40%. Además exigen que les paguen las horas que emplean en el traslado a la mina. Estos mismos obreros dicen, si Velasco Alvarado estatiza las minas, estamos dispuestos a trabajar 12 horas al día. Quieren decir, para toda la población y para el mundo. Esa es la idea socialista. Esa fue la resolución votada por miles de mineros reunidos en el Estadio de Lima. Estas direcciones deben apoyarse en las masas, crear organismos que deliberen, resuelvan, apliquen y controlen. Es la forma soviética de funcionamiento, a la vez compleja y simple. A través de los órganos centrales, que representan la voluntad de abajo, se va desenvolviendo la intervención de las masas. Aunque no tengan todavía formas precisas como fueron las soviéticas. Las masas tienden objetivamente a hacer así. No alcanzan, todavía, a tener la comprensión cultural, científica, intelectual o política. Están separadas por divergencias o grados diferentes de comprensión cultural, política, sindical o social, pero se unifican buscando coordinarse. Eso es el Soviet. Es un instrumento de coordinación de todas las fuerzas de la sociedad y el más completo. Trotsky dice, es difícil que la humanidad encuentre medios superiores al Soviet. Es muy difícil superar el Soviet, en esta etapa, porque es un órgano que responde a la necesidad de la estructura actual de la sociedad. La función del proletariado en la dirección de la sociedad. Hoy se da un proceso mundial de revolución donde el capitalismo se va desintegrando también en los países donde la revolución no ha podido triunfar. Eso da lugar a que surjan estados revolucionarios y formas de funcionamiento soviético aún sin tener las formas precisas de soviets. La conciencia de las masas está buscando cómo ponerse de acuerdo entre todos, cómo colaborar para asegurar el interés colectivo. No había antecedentes en la historia de cómo coordinar esta actividad. El más importante que hubo fueron las internacionales y los sindicatos. Pero, en los sindicatos solo intervenía la clase obrera, mientras que en el Soviet interviene la clase obrera, la pequeña burguesía, los empleados, los soldados y la policía. Estas direcciones no están acostumbradas a hacer eso. Creen que los soviets son un órgano difícil, complejo, que va a quedar en manos de los obreros. Piensan que los obreros, dirigiendo, van a hacer barbaridades. Pero la clase obrera se ha demostrado ser la más sensata y la más inteligente de todas las clases en la historia. Es capaz de observar, percibir, coordinar, concentrar la voluntad y de hacer lo que hay que hacer, consciente de sus limitaciones y de su capacidad inagotable de recursos y de iniciativas. Por eso arrastra al resto de los sectores oprimidos y explotados. Lo hace por la naturaleza de su capacidad histórica de persuasión, que demuestra seguridad, concentración de voluntad y decisión para cumplir. Entonces, da confianza a los otros sectores de la población y los arrastra detrás de ella. Los soviets triunfan porque está la clase obrera. En los países donde está pero no tiene suficiente organización y tradición, está el curso mundial de la revolución que compensa la ausencia de un peso importante de la clase obrera. Esas son las experiencias de la revolución. Cuba es una de ellas. El proletariado tiene un peso mínimo aunque concentrado y con tradición revolucionaria. Hay un gran peso pequeño burgués. La prueba es el Partido Comunista, que tuvo importancia, pero no dirigió la revolución. La degeneración del Estado obrero y la burocracia soviética impidieron al Partido Comunista cubano desarrollarse como el partido de la revolución. Fue un partido pequeño burgués nacionalista, del movimiento 26 de julio de Fidel Castro, que, para progresar, tuvo que hacerse comunista. No se pueden eludir las vías comunistas de construcción de la historia. La clase obrera en todo el mundo toma la vía, no del Partido Comunista sino la guía del comunismo. Se las arregla y se las ingenia para indagar en la historia y ver cómo se hace.
Estas revoluciones necesitan normas y formas, necesitan el partido, sin el que no pueden organizar el país. Son las formas soviéticas de funcionamiento que permiten que las fuerzas concentradas, bajo el control diario de las masas, desarrollen la economía lo máximo posible, con la rapiña mínima, el desperdicio y el despilfarro mínimo y la eficiencia máxima. Las normas soviéticas eliminan una de las bases de disputa interior, que es la disputa del salario, y concentran la voluntad en el desarrollo consciente de la revolución. Por eso los 7 primeros años de la Revolución Rusa fueron imbatibles y permitieron adquirir la seguridad histórica para poder construir después todos los otros estados obreros. En los 2 primeros años de la Revolución Rusa, la gente se moría a miles en las calles de hambre. La clase obrera y el partido bolchevique, sintiendo el dolor y el desgarramiento interior, no se detuvieron en el lamento, no se detuvieron a llorar los muertos, ni a sentirse impotentes. Trataron de evitar al máximo las muertes y, al mismo tiempo, fueron estableciendo la estructura histórica de la Unión Soviética. Hoy ya no se trata de eso. No hay ningún país, ningún estado obrero, que tenga que vivir en las mismas condiciones de la URSS. La Unión Soviética era el único estado obrero existente y tenía todo el mundo capitalista en su contra. No había tradición, ni antecedentes. Era el país más atrasado de Europa. Las condiciones de guerra internacional y de guerra civil diezmaron los cuadros bolcheviques, la economía, las riquezas producidas por las masas en Rusia. Hoy ya no es la etapa anterior del temor histórico de sentirse aislado. El partido como instrumento para construir la sociedad. El partido es el instrumento que construye la sociedad. No es el gobierno el que construye la sociedad. El gobierno administra muy ligera y superficialmente las posibilidades que hay para desarrollar el país. Es el partido el que tiene el contacto, la fuerza, la autoridad ante las masas, que las moviliza, las hace participar y hace aplicar al gobierno la política. Lo que importa al gobierno es qué política desarrollar contra el sistema capitalista, contra el imperialismo, y qué política llevar en relación con los demás estados obreros. Después del partido, es el gobierno que tiene el papel más importante a desempeñar. El partido es el que construye, el que da al programa económico. Eso no significa que el país se dedique a la economía, sino ver cómo organizar en forma más eficiente las fuerzas creadoras para desenvolver la economía. No se trata de producir objetos para consumir, sino desenvolver riqueza para desarrollar el país. La política es la principal riqueza. Producir azúcar, melones, autos, algodón o aceite es importante porque permite el consumo y el intercambio. Pero, si no hay la política que desarrolle la sociedad, se crea un estrato de burocracia que domina, pervierte y se vincula en escala mundial con otras fuerzas burocráticas, e impide que tengan efecto las fuerzas de las masas que quieren impulsar la revolución. No es correcto decir que las masas son ignorantes, que no aprenden, o que no reaccionan. Las masas no tienen una representación individual. Necesitan órganos que tengan concentración social y que expresen su voluntad. Hay que construir tal tipo de órganos. En Cuba, por ejemplo, Fidel Castro llama a las masas diciendo: intervengan. Echen a los que no sirven. Pero, las masas van a decir: bueno, ¿y cómo? Esa no es organización social. Hay que crear órganos en los que las masas puedan desenvolver su capacidad creadora de control y de acción. Entonces, van a haber muchos menos ministros para echar y, en cambio, muchos más para desarrollar. De esa manera, el ministro es un simple ejecutor, ordena lo que las masas resolvieron antes y le da formas precisas. No es que los ministros deciden y las masas deben apoyar o atacar y no intervenir. Las masas necesitan órganos de deliberación, resolución y aplicación. Los órganos en los que las masas deliberan, ejecutan y controlan, son los más completos. Si las masas intervienen con esos órganos, no hay posibilidad de desarrollo de la burocracia. No hay posibilidad de usurpación, de usufructo de las masas. Por eso, la revolución socialista es un hecho necesario en la historia, es una necesidad del progreso de la historia, que se apoya en las formas sociales necesarias para el progreso de la humanidad. No es consecuencia de la dedicación de los intelectuales, sean militares o civiles, sino que es consecuencia de una necesidad de la historia. Sin la existencia de los órganos que desenvuelven la participación y la inteligencia social de las masas, ¿cómo va a haber órganos de control? Una serie de direcciones de revoluciones, de estados revolucionarios se quejan de que las masas no intervienen, que no son inteligentes, que se preocupan de sí mismas. Eso es falso. La clase obrera es inteligente socialmente y también lo es individualmente. Pero, no se miden las clases en forma individual, sino por su función en la historia.
Hay que crear los órganos para que eso se exprese. Es el órgano el que delibera y resuelve. La clase obrera es una clase social. Necesita los órganos para poder expresarse. Los sindicatos, los soviets, el control barrial, los órganos de control popular. No es con las formas individuales, sino con las formas sociales de organización que la clase obrera manifiesta una capacidad superior a cualquier otra clase en la historia. Para progresar, tiene que suprimir toda la injusticia y suprimirse a sí misma. La clase obrera tiene la seguridad histórica del porvenir. Se siente impulsando la historia, no usufructuando la historia. Tiene la confianza que le da la capacidad inagotable de ideas, porque entre ella y el progreso no hay choques. Hay una relación constante, favorable a la necesidad del progreso, y hay la capacidad de ser objetivo, que significa la capacidad de pensar colectivamente. Ni la burguesía, ni los burócratas, ni los aparatos piensan objetivamente. El aparato piensa como aparato. Es egoísta, rudimentario, conservador. Todo aparato es así. Es una estructura rígida, no se apoya en la preocupación, en el pensamiento, en la confianza, en el impulso y en la cualidad de las masas, sino que piensa en sí mismo. Es magnífico todo lo que Trotsky ha escrito sobre eso. Hay unos análisis muy buenos en la historia de la Revolución Rusa y en mi vida, mostrando la limitación histórica de los aparatos, y la función histórica del instrumento que es el partido. El partido es la fuente de ideas más completa de toda la historia de la humanidad. No hay nada que le sea comparable. En el futuro ya no va a hacer falta el partido. El partido es necesario hoy. El partido es el coordinador de las fuerzas, de las ideas que estimulan, organizan, dan confianza, que eliminan el interés egoísta, conservador, individual. Es necesaria la intervención de las masas. Las masas son inteligentes, pero necesitan medios para desarrollar la inteligencia organizada socialmente. Se pueden instalar 3, 4, 5 obreros en un ministerio y anularlos. Cuando los ponen en un aparato, los pervierten, ya dejan de ser obreros, sino que son miembros del aparato. Eso hacía la burocracia. La clase obrera debe intervenir de manera que pueda ejercer la función de clase, que pueda tener la oportunidad de pesar, de desenvolver ideas, de cotejar, cambiar y sentir a su vez el peso del conjunto de la clase. Eso lo hace a través de los órganos, en las fábricas, en los sindicatos y partidos. Hacer que intervengan los sindicatos y el partido, no significa que se va a parar la producción, al contrario, la va a aumentar el triple. Tanto los chinos, como los soviéticos y los cubanos se van a resistir a esta necesidad. No van a reprimir, como antes, pero se van a resistir, quizás no en forma pública, pero sí en forma camuflada. Pero el solo hecho de que ahora, chinos y cubanos tengan que hacerse autocríticas, en las que llaman a un control y participación de las masas, está indicando que no se puede progresar en esta etapa de la inteligencia y la razón sin los órganos de las masas. La democracia socialista es un instrumento para desarrollar la sociedad. Así se construye la capacidad creadora de la democracia socialista. La democracia es un instrumento para la elevación de la sociedad. No es un instrumento para defender el derecho de cada uno, sino para desarrollar la sociedad, por eso es democracia socialista. O como Trotsky la llama, democracia proletaria, y es correcto darle esa denominación porque, en el socialismo, no va a ser necesaria la democracia. Cuando decimos democracia socialista es porque queremos darle un sentido más vulgar. La burocracia soviética estafadora le da otro sentido. Lo dice como si ya estuvieran en el socialismo y que solo faltan 3 o 4 meses para llegar al comunismo. Pero, para que las masas puedan intervenir, necesitan poder analizar, deliberar, juzgar y aplicar. No van a ser injustas ni se equivocan históricamente. En todo caso, si las masas se equivocan, será en una proporción de 1 entre 1.000.000 en comparación con los aparatos. Las masas se corrigen de las equivocaciones rápidamente, a diferencia de los aparatos. Estos son torpes y pesados porque tienen intereses individuales. Como tienen intereses conservadores, no ven la realidad. Las masas sí, porque no tienen intereses individuales, tienen intereses objetivos. Aprenden, como ninguna otra clase en la historia lo ha hecho. El ejemplo es la Unión Soviética. En solo 53 años se ha convertido en la potencia más grande de la historia. Económica y militarmente es mayor la de Estados Unidos. Pero, la URSS es la que decide en la historia por su capacidad económica y militar. La Unión Soviética tiene el apoyo mundial. La fuerza no está en quien tiene mayores armas y mayores riquezas económicas, sino en quien puede movilizar a las masas del mundo. Las masas del mundo no se movilizan por Estados Unidos sino por la Unión Soviética.
No se puede esperar una intervención espontánea, milagrosa, de las masas. No pueden intervenir si no tienen órganos, si no tienen ejercicio del poder. Hay que hacer que los sindicatos del Estado obrero y del Estado revolucionario funcionen en forma independiente, que den un apoyo al poder y, al mismo tiempo, un programa de producción, de distribución, de control. Que hagan manifestaciones, asambleas, que elijan delegados de fábrica y de sector, que hagan organismos conjuntos del proletariado con los campesinos. La enseñanza al servicio de la inteligencia de las masas. La comprensión científica y técnica es producto del conocimiento y este, a su vez, depende de la organización del uso de la inteligencia. Las direcciones de los estados obreros crean universidades como en el sistema capitalista. Es una forma anacrónica de la enseñanza. ¿Qué es la universidad? Es el lugar donde se transmite la experiencia anterior y se enseña el uso de lo que se aprendió. Las direcciones de los estados obreros contratan grandes profesores y obran con la misma presión social que el sistema capitalista. La enseñanza debe estar unida al uso de la capacidad técnica, científica y de la inteligencia. Y el uso en el estado obrero es aquel en el que las masas contribuyen y determinan el desarrollo de la sociedad. Aprenden en una semana lo que requiere un año de estudio cuando tienen interés en aprender. Se ha demostrado en China y en Cuba, que en un año, han logrado lo que en el capitalismo se requiere 100. En la enseñanza técnica y científica se pueden suprimir los administradores, los magistrados, los gerentes etc. Que viven a costa de las masas. Esas funciones pueden ser cumplidas por el comité de fábrica, como ya lo hacen los chinos en muchas empresas. No se puede hablar de conocimiento de la producción solamente ni darle a la producción una atribución que es tabú, como dice Marx. La capacidad de producción está determinada por la capacidad social. Los técnicos y los científicos se forman mucho más en la fábrica que en las academias. En las academias, en la facultad o en la universidad, adquieren la noción de la relación producción-sociedad-individuo, donde el individuo es el eje. Entonces, no confían en la capacidad de las masas. Confían en sí mismos. El técnico se siente un administrador prepotente que defiende, en una forma u otra, el sentimiento de propiedad. Trata de pesar con su función. Aún en el estado obrero, defiende su propiedad, que es su conocimiento, lo vende. Su capacidad limitada le impide comprender que lo que él aprendió un año en la universidad, lo puedan aprender los obreros en un mes. En la revolución, cuando no hay armas, se usa lo que hay. La revolución rusa triunfó así, y la china y la cubana también. Los obreros demostraron una capacidad inagotable de construir, de encontrar medios, de aprender el uso de las armas, de crear elementos y maquinarias. Entonces, ¿por qué no lo hacen en la vida diaria? ¿Por qué las actuales direcciones desorganizan tal intervención de las masas y la reglamentan haciendo que sigan a un gerente, a un jefe, o a un administrador? ¿Qué hace falta para ser gerente, jefe o administrador? ¿Qué conocimientos son necesarios? ¿Saber cómo se coordina la producción? Eso lo hace el obrero en la fábrica. Cuando existen los soviets, se planifica la producción, se prepara una programación centralizada y después se descentraliza. La descentralización requiere menos medios que en el sistema capitalista porque este último necesita los gerentes, los administradores para proteger la explotación privada. No necesita todo un complejo de dirección para que rinda al máximo la producción, sino para que rinda al máximo el salario que paga. En el estado obrero, si funciona el control obrero en las fábricas, disminuye la cantidad de energías necesarias para la reglamentación, para la planificación y aumenta proporcionalmente la capacidad técnica y científica de las masas. Al aumentarla, hace que el gerente o el administrador sean superfluos. Por el contrario, hace insustituible el comité de fábrica que progresa diariamente. Progresa económicamente porque produce mejor y también socialmente porque elimina las desigualdades en la distribución y tiende a generalizar la igualdad. Se desenvuelve el sentimiento de justicia y de equidad. Las masas ven que, en la práctica, el problema es aumentar la producción y la distribución. Pero, en su cabeza, ya está la justicia en la distribución. No hay fuerzas ni potencias capaces de hacerlas retroceder. Para elevar la capacidad técnica y científica es mucho mejor la fábrica que la universidad. ¿Para qué hacer estas categorías de ingenieros y técnicos? Es para que exploten el conocimiento, para que aparezcan como individuos por encima del común de la sociedad y estimulen el interés privado, la venta del conocimiento adquirido.
En cambio, hay que hacer que los técnicos e ingenieros, que todavía deben existir, sean el instrumento para elevar el conocimiento general, que prescinde de las formas universitarias de enseñanza. Aún existiendo universidades y lugares donde hay que dedicar cierto tiempo a estudiar, estos cesan de tener el funcionamiento catedrático actual. Es necesario un funcionamiento de partido en el que se discutan las formas de prepararse y donde quien estudia tiene que tener una actividad militante, no se prepara para vender su conocimiento y no es juzgado por su actividad económica, sino por cómo desenvuelve el conocimiento y la capacidad para desarrollar la sociedad. Con el método que emplea el capitalismo, se crea una categoría de individuos que forman parte de la burocracia y que se segregan de la sociedad. Cuanto más atrasado es el país, más tienden a segregarse, más tienden a vender su conocimiento y a usufructuar los beneficios y el progreso que ya existe. Eso se puede suprimir simplemente con órganos de control de las masas, con órganos en los que se discutan en forma científica todos los problemas en las propias fábricas y en el campo también. El capitalismo ha organizado la sociedad buscando intimidar a las masas diciéndoles, ustedes no pueden. ¡Cuidado! Es un misterio. En cambio, la enseñanza científica elimina todo eso. La base de todo esto es suprimir en la mente humana el interés de la explotación y del usufructo y elevar, en cambio, la intervención, la cualidad, la voluntad, la objetividad, para impulsar el progreso de la humanidad. Eso se logra en la clase obrera y también en los campesinos. Pero, hay que hacer los órganos, hay que hacer vida política, discusiones, educación de acuerdo al programa socialista, formas socialistas simples de educación. Las masas van a responder, pero si las masas no tienen órganos para movilizarse no pueden salir a la calle así nomás. A veces salen, pero se requieren condiciones históricas, se necesitan momentos, acontecimientos previos que unan la voluntad dispersa de las masas. Si no hay órganos, el proceso de unificación para salir a la calle es infinitamente más lento. Para comprender esto, es imprescindible leer la historia de la Revolución Rusa y Mi vida de León Trotsky, y los 10 días que conmovieron al mundo de John Reed IV. La Revolución China triunfó así. La revolución en Polonia y Checoslovaquia, aun si no empleó la misma forma orgánica de los chinos, preparó el triunfo combatiendo contra los nazis, organizándose contra los nazis, independientemente de la burguesía y de los partidos comunistas de esos países. Estos son los problemas a discutir en esta etapa, para razonar, para llevar a la comprensión de cómo intervenir en cada etapa de la historia, cómo usar el método científico, cómo ser consecuentes y prepararse en forma marxista. No hay una tradición de utilización del marxismo. La burocracia de los estados obreros y de los partidos comunistas no ha difundido ni se ha preocupado de la utilización del marxismo. Las jóvenes revoluciones, los estados revolucionarios toman como marxista cualquier sugerencia o indicación que venga de los estados obreros, porque no hay otra fuente importante. La coordinación y la armonización de este proceso exigen la interpretación lógica, dialéctica, donde el aparato no manda. Hoy los aparatos siguen mandando pero ya no tienen la fuerza para continuar mandando. Va avanzando la necesidad de los instrumentos que son el partido, los soviets. Ya avanza la necesidad de razonar. El marxismo se hace necesario. Los estados obreros están obligados a avanzar, en cierto modo, en la interpretación del marxismo. Pero, no hay un antecedente. Ellos no tienen la seguridad de aplicar, de profundizar cuál es el camino o la guía. Por ejemplo, la revolución da una norma. Hay que tomar el poder armas en manos. Pero esta norma, que fue impuesta por la Revolución Rusa, fue alterada después por la burocracia soviética que alentó la idea de la posibilidad de tomar el poder en forma de debilitamiento del sistema capitalista y de ascenso gradual del poder obrero, en forma de poder en las fábricas, en los barrios, en ciertos órganos administrativos. Es una forma de oportunismo y de conciliación, de evolución revolucionaria. Es revolucionaria porque tiende a suprimir el capitalismo, pero no por métodos revolucionarios y, al no ser por métodos revolucionarios, no organiza el poder de las masas. El progreso del Estado revolucionario hacia Estado obrero. Todos los nuevos estados revolucionarios tienen una confusión en algunos aspectos y en otros tienen una cierta guía de métodos y medidas, que son revolucionarios porque tienden a suprimir el capitalismo, pero no tienden a organizar el poder obrero. ¿Cómo organizar el poder para construir el Estado obrero y el socialismo? Ese es el problema fundamental. Es en ese sentido que hay que ayudar a razonar.
Hay que tener en cuenta sobre todo que son países con un analfabetismo muy importante, con un gran atraso económico. Sufren la falta de una base sólida proletaria, una dependencia del ejército, la presencia de intelectuales todavía vinculados a la ex clase dominante y, a través de ella, vinculados al imperialismo. Son una serie de factores históricos de los que no pueden desprenderse, que buscan superarlos por medio de medidas administrativas. No acuden a las masas. No tienen otro ejemplo en la historia que los estados obreros actuales con todo ese poder burocrático. La revolución busca avanzar basándose en los ejemplos históricos. El hecho de que estos estados revolucionarios intenten basarse en organismos de poder de las masas, en funcionamiento de organismos de las masas, aún sin tener ejemplos históricos, sin organizarlos en forma soviética, está indicando que intentan acudir al apoyo de las masas como reacción contra el aparato administrativo, contra la vieja administración capitalista. Es necesario discutir el Estado y la revolución de Lenin. 5. Pero, en esta etapa de la historia, ya no se trata del Estado y la revolución solamente. Hay que incorporar también los conceptos del Estado revolucionario y del nacionalismo al Estado obrero. Hay que discutir por qué no ha habido una consecuencia en la continuidad del marxismo. Eso es fundamental para interpretar cómo planificar la economía, para comprender que el problema no es solamente la economía, sino cómo organizar la sociedad en forma que ésta determine el carácter de la economía. Es cierto que la economía determina la existencia, pero ¿quién determina la economía? ¿Cómo se organiza la economía? ¿Quién la dirige? Adquirida ya la conciencia de la humanidad, ya no depende de tales o cuales productos. El problema es, ¿cómo organizar socialmente el país? ¿Qué poder? ¿Qué formas de poder? El soviet es un instrumento de la historia. Lenin hablaba de formas de poder soviético. Son formas de poder en las que todas las masas oprimidas y explotadas están representadas. Es la forma más elevada del Frente Único. No hay forma más elevada del Frente Único que el soviet. En la Unión Soviética se hizo el Frente Único más poderoso de toda la historia humana. Como dice Trotsky, si bien es cierto que la humanidad va a alcanzar formas superiores, el soviet corresponde a lo más elevado de esta etapa de la historia y es difícil que sea superado. Trotsky no niega que pueda encontrarse una forma de organización superior al soviet, dice que la humanidad tiene el genio suficiente para encontrar solución a todos los problemas que le plantea la historia. El soviet responde a todas las necesidades de la historia. Es el frente único de la humanidad en el que están representados todos los gremios, todas las actividades, todas las profesiones. Es la forma más completa de coordinar los esfuerzos de manera de alcanzar un fin común objetivo, considerando las diferencias que el capitalismo ha introducido en la sociedad. Todas las diferencias de gremios, de trabajos son producto de la vida capitalista. A través del soviet, se expresa el interés común para coordinarse. Los distintos sectores de la sociedad están diferenciados porque la vida capitalista los impulsó a una educación y comportamiento que separa a unos de otros, sea individualmente, sea por sector, sea por gremios o por regiones. Mientras que la necesidad tiende a unirlos porque ven la comunidad de intereses. Lo que falta es la armonía entre niveles diferentes de comprensión, entre los intereses sociales promovidos por la vida capitalista. Hay que buscar una forma que pueda coordinar y concentrar los esfuerzos y la voluntad hacia el fin común. El soviet es eso. La forma de organización no tiene que ser como la de los soviéticos. Se puede inventar otra forma, pero el principio es de tener un organismo donde cada uno habla y ahí mismo los delegados deciden. El organismo decide sin interferencias. Discute, decide, aplica, controla y cambia cuando sea necesario. Ahí no hay interferencia que valga. Hay que evaluar qué son las divisiones, las separaciones, los caminos individuales o por sectores de la humanidad, y cómo el soviet supera estas diferencias. No es que las concilia, sino que el soviet las supera porque coordina en función de las necesidades del Estado obrero. Así se prepara el partido único de la humanidad. Ese era el objetivo de Lenin. Lenin planteaba que es a través del soviet que se iba a alcanzar el partido único. El solo hecho de la existencia del soviet era la base de una futura supresión del Partido Comunista. No lo suprimieron porque era todavía necesario compensar el atraso de la Unión Soviética, el atraso de los campesinos que habían comprendido la necesidad de la colectivización y de los kolkhozes, pero que no habían comprendido todavía la necesidad de hacer la industrialización, de llevar la política internacional revolucionaria y someter todo el interés de la Unión Soviética al interés de la revolución mundial. El proletariado tenía esa comprensión, y se sometía conscientemente. El campesinado, no.
En cambio, los campesinos aprobaban el soviet y la solución que daba el Estado obrero al problema de la tierra. Lenin compensaba esa diferencia de comprensión y de interés con el funcionamiento soviético. Él esperaba, basándose en el proletariado a través del funcionamiento soviético, coordinar y armonizar los distintos niveles de comprensión cultural, de interés económico y de resolución social. La organización de la humanidad está determinada por quien guía la organización y en base a qué objetivos lo hace, qué seguridad histórica y social tiene. Si no es el proletariado quien guía, el intelectual no es seguro, tiene una comprensión intelectual, pero se guía casi siempre por su razonamiento individual o de grupo, por el razonamiento empírico, y no por razonamiento lógico. No se basa en las fuerzas del proletariado. Estas no son fuerzas mecánicas ni fuerzas de producción, sino fuerzas capaces de pensar, de crear ideas, de controlar y organizar, fuerzas que impiden la planificación de acuerdo al criterio de sector, de grupos y de regiones y que, en cambio, imponen la organización colectiva que es necesaria, sea en la economía, en el ejército, en el aparato del Estado. Cuanto más pequeño es el país, le urge más esa forma de organización porque predominan más los grupos, los sectores que se sienten dueños del país. Aún bien intencionados y con el deseo de querer el socialismo, lo hacen en forma paternalista. Se decepcionan, no se elevan socialmente para comprender la necesidad de medidas democráticas revolucionarias, que las masas pesen y decidan. Terminan por tomar medidas y adoptar programas respondiendo al interés de capas. Se asocian a otras capas que vienen del viejo régimen, no buscan el contacto y la decisión de las masas. Todos los textos de la Internacional Comunista tenían en cuenta la perspectiva del proceso mundial. Planeaban el desarrollo de los soviets de acuerdo al proceso de la revolución mundial. No se puede hacer ninguna planificación sin contar con dos factores fundamentales. El primero es que la guerra es inevitable. El curso de la guerra puede cambiar, el plazo puede demorar porque el capitalismo no puede decidir cuándo hace la guerra. Pero la guerra es inevitable. Es el recurso que tiene el capitalismo. Y el segundo factor, es la revolución política. Esos son los dos factores que dominan la historia humana. No impiden la revolución socialista que es incuestionable ya, que es la palabra común en el mundo. En cualquier país, aún en el más atrasado, se comienza con la revolución socialista. Pero, la falta de desarrollo de la revolución política frena la revolución socialista. Hay que convencer a las direcciones de estos países de la necesidad de considerar el proceso de la revolución política y de la revolución socialista. No es un problema de cantidad sino de calidad. Estando concentrado el proceso mundial es un problema de calidad. ¿Qué es Cuba en el mundo? ¿Qué es en Latinoamérica? ¿Por qué pesa Cuba? Porque, aún a pesar de toda su política conservadora, la burocracia soviética ha armado de tal manera a Cuba enfrentando a los yanquis. Ahora no es simple borrar Cuba, como ellos decían. No es tan simple. Por ejemplo, los cubanos van a hacer saltar Guantánamo antes de que se den cuenta los yanquis. Ya no tienen ni capacidad ni iniciativa. Están en retirada. Cuando Nixon se ve metido en un problema jurídico expresa el relajamiento que hay en Estados Unidos. Cuando está metido en esta situación es porque la derecha y el sector que tiene miedo a la guerra están buscando mil maneras de debilitar el poder. No están contra la guerra, sino que tienen miedo a la guerra. Y la derecha tiene que aprovechar cualquier situación para presionar a Nixon. Es una descomposición del aparato del poder. Ese es el imperialismo norteamericano. Cuando sale a la luz tal pelea entre ellos, es porque dentro hay una inseguridad muy grande. Si están seguros no hacen tal pelea. 40 millones manifestaron por Vietnam, una explosión se está preparando en Estados Unidos. Como no hay vida democrática, ni sindicatos revolucionarios, ni partido revolucionario de masas, se van preparando condiciones aparentemente en pequeñas células, pero son bases de explosiones gigantescas, están expresando grados de opinión y de decisión pública. El progreso de los estados revolucionarios y su relación con los estados obreros. Hay estados revolucionarios interesados en que el mercado común europeo invierta dinero, capitales. Los alemanes están buscando hacerlo. Pero todas las inversiones no van a representar un progreso de los estados revolucionarios, les pueden significar un cierto control político, una sujeción de la orientación política y por otra parte, una ganancia concreta que se llevan los alemanes y una orientación comercial que los aleja de los estados obreros.
Aún a costa de una cierta limitación de sus posibilidades comerciales inmediatas, es 1000 veces mejor tender a buscar una mayor relación con los estados obreros. En todo caso, si hay que hacer concesiones, es más conveniente hacerlas a un estado obrero que a un estado capitalista. En el estado obrero hay que contar que el proceso de la revolución política los va a ir favoreciendo. Es una inversión, mientras que en el estado capitalista, no. Es indudable que al no haber un partido revolucionario dirigiendo el proceso, las direcciones tienen desconfianza, inseguridad, miedo a las reacciones, a las rebeliones, a la lucha interior. En cambio, se puede organizar la intervención de los sindicatos. Durante todo un periodo, los sindicatos pueden ejercer la función de educadores revolucionarios de las masas, mientras se va estructurando el partido. Que se hagan reuniones en las fábricas y en los campos, sin alterar las actividades. Los sindicatos pueden ayudar a educar la población sobre los problemas del curso socialista. Hay que mostrar qué significa el socialismo con ejemplos prácticos. Por ejemplo, cuando los dirigentes del gobierno del Estado revolucionario dicen que quieren construir el socialismo, que supriman la explotación, la opresión y que establezcan la igualdad. Si bien todavía no existen los medios para realizar la igualdad económica, ya se puede empezar a aplicarla. Por ejemplo, ningún ministro debe ganar más de lo que necesita para vivir. El cargo más alto no significa tener el sueldo más alto, sino la responsabilidad más alta. Lenin era el que menos sueldo tenía. Sin embargo, era el que más responsable se sentía. Por eso su constante preocupación de ver, corregir y reexaminar para hacerlo mejor. Lenin vivía en la forma más simple. No es un problema de sueldo, ni de categorías, ni de cargos, sino de responsabilidad de revolucionarios. Lenin se apoyaba en la voluntad de las masas, las hacía intervenir para que pesen y decidan. Mientras se va construyendo el partido, los sindicatos deben ejercer la función de verdadero educador de las masas. ¿Cómo hacerla? Por ejemplo, que los sindicatos vayan a hacer cursos de alfabetización y de discusión del desarrollo de la revolución socialista, que demuestren por qué es necesario la igualdad, por qué es necesario que intervenga y opine todo el mundo. Hay que organizar el partido. Van a encontrar dificultades para hacer eso. Es lógico que, al no haber una preparación y una vida marxista revolucionaria, el peso de la revolución no se transmite con toda su integridad. Las direcciones buscan compensar la falta de una base sólida del proletariado por medio de un equipo intelectual. Muestran sus intenciones honestas, pero no tienen una preparación científica suficiente porque no hay una base proletaria a través de la que se pueda transmitir la revolución mundial. Entonces, son los intelectuales quienes la transmiten en forma superficial, tímida, inconsecuente. Entre otro, esos dirigentes consideran la función diplomática como una función selecta. En tiempos de Lenin y Trotsky, los diplomáticos de la Unión Soviética iban a pie, no llevaban corbata y usaban zapatillas. Así era, no había para comer. Actualmente, en la mayoría de los estados obreros, los diplomáticos son funcionarios que no viven la vida del país, que no la representan. Están en una esfera de actividad en la que está eliminada la inteligencia y la razón. Esa es la diplomacia burguesa o burocrática. La diplomacia del proletariado, como era en los 7 primeros años de la URSS, era una diplomacia revolucionaria. Buscaba sacar ventaja del contacto con las masas en el país donde iba. Cada diplomático tenía un comportamiento revolucionario, llevaba una vida sencilla. Los diplomáticos no tienen por qué ir bien vestidos, ni andar en autos, ni llevar una vida burguesa. Ellos están defendiendo el Estado obrero y su comportamiento debe ser una prolongación del Estado obrero. El contacto con los burgueses, las relaciones que deben tener, son obligadas e impuestas, pero no tienen por qué someterse a las maneras capitalistas. El diplomático tiene que ser un revolucionario convencido. Hay que cesar con todas las fiestas, las recepciones, los autos, el lujo. No es una acción determinante, pero sí acompaña e impide que se cree toda una capa burocrática que pesa sobre el aparato del Estado. Si el diplomático es revolucionario, impulsa en forma beneficiosa el desarrollo de las tendencias revolucionarias. Va a pasar un tiempo en la construcción del partido en varios estados revolucionarios, porque no hay una dirección consciente. La dirección obra apurada e impaciente, siente que debe avanzar y no sabe cómo, quiere avanzar y no tiene las fuerzas. Entonces, trata de hacer el partido en forma de aparato. Es lógico que no haya una educación marxista en las masas. En la Unión Soviética tampoco, pero el partido bolchevique compensaba la falta de educación de las masas. El partido representaba conscientemente a las masas y hacía lo que era de interés de las masas.
No era un gran núcleo. El partido bolchevique era un pequeño núcleo organizado en forma disciplinada, que transmitía al país la seguridad de las ideas, vinculaba la vida de la Unión Soviética con el mundo. Enseñaba a comprender y a razonar, a dominar los problemas mundiales de la política y de la revolución, daba seguridad revolucionaria en capas de la población de obreros, campesinos e intelectuales y creaba en un campo de atracción que respondía conscientemente a la necesidad. Las masas necesitan un tiempo para poder tener donde agarrarse, donde desenvolver sus cualidades, su capacidad. Necesitan el partido, el núcleo que una los problemas del país con los problemas del resto del continente, que muestre que la fuerza no es el país, sino el mundo. Hay que comprender el mundo para la resolución de todos los problemas. Eso es Lenin. La revolución rusa triunfó y el resto de las revoluciones triunfaron después porque comprendieron el mundo a través del partido bolchevique. Reiteramos. Se puede tomar el poder sin partido comunista, pero para construir el Estado obrero se necesita el partido bolchevique. Todos los problemas que existen en los estados obreros no son de origen económico sino que son problemas de organización social y de funcionamiento del Estado obrero. Hay ausencia de partido bolchevique. En ningún estado obrero, los problemas fundamentales son de orden económico. Por ejemplo, en Polonia. El 80% de la propiedad agraria es privada pero los agricultores no tienen el poder. Pesan en el poder pero es el proletariado que tiene el poder a través del Partido Comunista. Si el partido organizara formas soviéticas, entonces lleva la comprensión del proletariado a los campesinos para adherirse al funcionamiento colectivo. En cambio, los dirigentes tienen miedo de desprenderse de esa capa que ellos han creado. Esto no es una consecuencia lógica de la propiedad privada agraria en Polonia. Es un resultado de la organización social burocrática. La burocracia mantuvo esa propiedad privada, para tener aliados. No era una necesidad lógica para el desarrollo de la economía, sino una conclusión necesaria al poder de la burocracia que buscaba entonces un socio en el campo. Es lo mismo en la URSS actualmente. El kolkhoz no tiene ninguna necesidad de existir. Es un anacronismo estúpido. Si subsiste no es por una falta de máquinas, ni de técnicos, ni de ingenieros, ni de herramientas, ni de tornillos. Lo que falta es la organización social. Si establecen las formas soviéticas de funcionamiento del campo, duplican la producción en 5 años. Los soviéticos lo hicieron en peores condiciones. También los chinos duplicaron la producción. El problema no es la programación económica ni la cuestión de quién va a dirigir, qué administrador, quién hace las cuentas. Es un problema de organización social. El partido bolchevique fue el partido más grande de toda la historia. No va a ser igualado por ninguno. La época actual permite que los revolucionarios sean 1 millón más. Pero, en la época de los bolcheviques era muy difícil ser un militante revolucionario. Los bolcheviques tuvieron el partido más grande de toda la historia porque sus miembros se construyeron en la actividad diaria en la fábrica, en el campo, en la oficina, en el ejército, en las discusiones y en la comprobación de las posiciones, y dieron el ejemplo del comportamiento moral revolucionario. Así no hay lugar a que el aparato burocrático se imponga o que hagan planes económicos fuera del interés lógico o fuera del interés del desarrollo del país o fuera de las posibilidades reales del interés del país. Hoy en cambio, los estados obreros y los estados revolucionarios hacen programas económicos de acuerdo a la concepción de aparato, de pequeño grupo de gente, cuentan con el apoyo soviético o la inversión alemana o china, pero no cuentan con la capacidad ni el apoyo de las masas. Tienen en cuenta el desarrollo del comercio exterior, no el desarrollo interior de la población. Lo primero que hicieron los bolcheviques cuando tomaron el poder fue desarrollar la economía del país para satisfacer las necesidades de la población. Afectaron sus relaciones con el comercio mundial pero levantaron el país, aseguraron la revolución interior, dieron estabilidad y encararon nuevos planes económicos. La economía no es un ente separado de la capacidad productiva del país. Indudablemente, afectaron la capacidad del comercio exterior, pero aumentaron la capacidad interior económica y social. Debilitaron los órganos de poder burocráticos y capitalistas, pero aumentaron los órganos de poder revolucionario. Así hicieron los soviéticos y los chinos. Los cubanos no tuvieron tal necesidad porque, cuando triunfó la revolución cubana, ya había varios estados obreros. Pero las revoluciones rusa y china son más genuinas. En 20 años los revolucionarios sacaron a China de un atraso de 2000 años. Lo hicieron, copiando el modelo soviético. La necesidad de transformar el aparato del Estado capitalista.
Hay que tener en cuenta, al planificar, cuáles son las perspectivas de la historia. El imperialismo va a responder con la guerra atómica. No tiene perspectivas de triunfar, pero va a responder con la guerra atómica. Al hacerse la planificación de la economía, se debe contar con el resto del continente. No se puede hacer una planificación teniendo en cuenta solo el país. La revolución no se mide por el número sino por la calidad. No se trata de la calidad de los dirigentes que son capaces, sino de la importancia en la historia. Hay países revolucionarios, como Congo-Brazzaville en África, que son de una calidad inmensa. También es muy importante la revolución argelina, que influyó en el desenvolvimiento político de África. No es simplemente para rendir un homenaje a Argelia, sino para medir la importancia que tiene la calidad de la función de determinados estados y movimientos. El imperialismo tardó 300 años en colonizar y en asentar su poder en África. La revolución tardó 20 años en echarlos a todos. 20 años, no más. Fue en 1950 que comenzaron las grandes luchas en las que influyó la existencia de los estados obreros. Es indudable que la formación de las direcciones revolucionarias en todo Medio Oriente y en Asia es un resultado de la revolución mundial. Su desarrollo es desigual porque las direcciones no se han elevado a un mismo nivel. La tarea de estos estados es de organizar el partido y dar un plazo para educar a las masas y a una vanguardia. Otra necesidad es la eliminación de todo sueldo desproporcionado con las necesidades de la vida, la eliminación del lujo, sea militar o civil. Hay que terminar con las paradas militares. Si los soviéticos las hacen, no es razón. ¿Qué necesidad hay de las paradas militares? La parada militar es una ostentación de poderío. No agrega nada en la capacidad, el conocimiento, en la cultura revolucionaria, en el instrumento y en los organismos revolucionarios. Entonces, ¿para qué lo hacen? Es una expresión de lucha burocrática, de demostración de fuerzas en las peleas interiores, de mantener el ejercicio de las capas burocráticas del poder. No tiene ninguna otra significación. En cambio, lo que hay que hacer es manifestación de sindicatos y discusiones. Nunca hacer una manifestación sin discusión. Hacer una discusión, una resolución y una votación, aunque sean millones. Que hablen, que discutan, que hagan manifestaciones. Movilizar la intervención pública a través de la intervención de la población en discusiones, mítines, reuniones, asambleas. Terminar con las paradas militares. Introducir el funcionamiento soviético en el ejército. Hacer células de militares donde se discutan todos los problemas. Eliminar las diferencias de grados militares. La función militar, como decía Trotsky, no está determinada por el grado. Está determinada por la capacidad y la homogeneidad entre la función militar y la necesidad del Estado revolucionario y del partido. Si el militar no representa eso, la función del ejército va en su detrimento. Si el militar defiende el interés del Estado revolucionario, debe ser controlado por las masas. Hay que introducir el funcionamiento celular en el ejército. La discusión de todos los problemas y de los planteamientos es lo que va elevando la capacidad de la población de decidir. No puede decidir uno u otro desde el aparato del Estado porque así decide en base a la amistad, a la relación, al conocimiento individual de aparato. En cambio, si hay vida celular en las fábricas, si hay asambleas sindicales y manifestaciones, ahí se ve entonces a los cuadros y las masas eligen a aquellos a quienes quieren. Si no hay vida celular de partido, entonces es el aparato que hace la selección y deja afuera al 80% de los posibles miembros del partido. La intervención de las masas en sus órganos resuelve todos los problemas. Si es necesario hacer un gran esfuerzo para preparar militarmente el país, no debe ser a costa del desarrollo de la economía. Entonces, hay que organizarse en forma de milicias. Milicias territoriales con funcionamiento de partido, donde se eliminen los grados, las jerarquías. La organización militar debe tener un fin político. La Unión Soviética y en parte China, se basaron en el concepto de la eliminación del ejército profesional. Hay que eliminar esa función social profesional del ejército para que no pese políticamente sino que simplemente sea una profesión como clavar clavos o plantar árboles. El ejército del Estado revolucionario debe tener como función la defensa del país, combinado con la defensa económica y social revolucionaria. Uno de los peligros más grandes para la revolución es crear órganos y estructuras de poder que se oponen al desarrollo objetivo de la revolución o que tengan interés en un desarrollo parcial. Aunque no estén contra las medidas de desarrollo, lo hacen de acuerdo a su criterio de estructura y de órganos militares que no tienen confianza en las masas y no sienten a las masas como el ente decisivo, la base histórica del progreso de la historia.
Estos órganos creen que son ellos los que deciden. Hacen algunas concesiones a las masas para utilizarlas. Hay que eliminar toda forma de poder, sea militar o de aparato administrativo o burocrático. En cambio, hay que desarrollar la estructura del partido con la intervención permanente de las masas, en el barrio, en las fábricas, en el sindicato. Hay que hacer asambleas, reuniones, discusiones y, al mismo tiempo, hacer medidas que den seguridad a las masas. Por ejemplo, eliminar la diferencia de sueldos. Hay que desconfiar de revolucionarios que están contra tal medida. La conclusión más normal de todo revolucionario es: ¿para qué quiero esta diferencia de sueldos si el mundo va al socialismo? Ya están las bases suficientemente aptas, sólidas, para persuadir y convencer de que no es necesaria la diferencia de sueldos. Para ellos es un objeto de bienestar personal, mientras que para las masas es una necesidad histórica, un objeto de bienestar colectivo mundial. Al suprimir la diferenciación de sueldos, de salarios, y los grados del ejército, se suprimen órganos de poder, diferenciaciones, que son medios de constituir grupos, tendencias, aparatos burocráticos para hacer alianzas y acuerdos entre ellos. Esta tarea de construcción del partido, de eliminación de órganos del poder, debe basarse en el desarrollo mundial de la revolución y en la comprensión de la inevitabilidad de la guerra atómica. No hay que crear la ilusión o la concepción de que es posible alcanzar una estructura muy avanzada en la construcción del socialismo y evitar la guerra. Se puede avanzar en el desarrollo social, pero va a ser difícil en el desarrollo económico. Ahora mismo se puede alcanzar un gran progreso social. Esos son los conceptos del marxismo. Lenin y Trotsky se basaban en la observación del proceso de la revolución mundial, que aumenta la visión objetiva de las capacidades concretas del país. Eso plantea a todas estas direcciones: aprender a discutir y a razonar, aprender a utilizar la inteligencia y la razón en los casos concretos, en el estadio histórico concreto del país, como parte de la revolución mundial. Para eso, es necesario hacer que vivan los sindicatos y el partido. El partido se apoya en los sindicatos y los sindicatos se comunican con el resto de la población. Como no se comunican con toda la población, no se pueden sustituir al partido, pero sí crean una base de sostén, de solidez, que da confianza al resto del país. El sindicato no puede ser una clave para resolver, sino que es una base. Hay que dar tiempo a la preparación de la vida del partido. Revolución política y el progreso de los estados obreros. Ya están las condiciones en todos los estados obreros para llevar adelante la lucha por impulsar la revolución política, porque es la época de la inteligencia y la razón que impide a los aparatos guardar en sus manos la resolución de todos los problemas. No es una casualidad que se mantengan las estructuras, aunque sean formales, de soviets. Los dirigentes de la URSS lo hacen para no chocar con la historia y la tradición de la revolución rusa. La burocracia no se anima a romper con la forma soviética y no puede hacerlo, además, porque tendría que transformar todo el funcionamiento. Entonces, lo adecua haciendo una caricatura de los soviets. De la misma manera, aún expropiando la dictadura del proletariado, tuvo que mantener la estructura del Estado obrero y por eso es posible la regeneración parcial. Si no, habría la contrarrevolución. Cuando el vapor ya está apartamento para salir de la caldera puesta al fuego, si no le han hecho un agujero para que salga, busca la parte más débil de la caldera y sale por ahí, va horadando y hace reventar la caldera. La revolución política, igual. Busca el agujero para salir y expresarse. Antes se podía impedir, porque la estructura de la burocracia era sólida. Ahora deben discutir públicamente, deben basarse en procesos de cambios en los estados obreros. No hay que esperar cambios revolucionarios instantáneos, pero contar con que ya la burocracia de los estados obreros ha terminado su posibilidad de afirmación. Ahora está en un proceso de defensa y de cambios interiores para sostenerse. Antes, la burocracia conciliaba con el capitalismo para afirmarse y sostenerse. Ahora, en la lucha interior, debe ir eliminando las tendencias de derecha para poder sostenerse ella. No es un simple cambio político, una comprensión de la burocracia, sino cambios de relaciones históricas favorables a la revolución. Los órganos de las masas, la economía y la inevitabilidad de la guerra, hay que contar con eso, pero también contar que la guerra es inevitable. No se puede hacer un plan idealista de desarrollo del país sin contar con la guerra y sin contar con que la estructura interior debe tener las formas soviéticas. Aunque no tenga las formas nítidas de los soviets, tiene que funcionar en forma soviética. Eso significa tener una organización en la que estén representados todos los sectores de la población explotada y oprimida, todos los sectores que contribuyen al desarrollo de la historia.
Eso no anula que el partido pueda orientar y dirigir. Precisamente, es en el Soviet que el partido dirige. La autoridad del partido se expresa en esa forma. Para que esos organismos puedan tener el resultado de mostrar la cohesión de las masas, su capacidad creadora, su capacidad de juicio, de resolución y de control, es necesario a su vez ir eliminando los órganos de poder que surgen por encima del interés soviético, socialista de la sociedad. Hay que organizar el partido en forma celular para que pese en los órganos de la sociedad. El partido no va a alcanzar un número muy preponderante. En un país atrasado, las masas no tienden a organizarse en un partido. Sin embargo, en el período actual, en el que hay los estados obreros y muchos otros por serlo, las masas sienten una atracción histórica que les permite superar las limitaciones de la comprensión anterior. Ven la necesidad del partido si éste es capaz de presentarse ante ellas con la capacidad de permitirles discutir, resolver. Las masas tienen que ver la objetividad y la igualdad, ver que no es una disputa por el poder, por el sueldo, por el mando, por la jerarquía, sino que son órganos que permiten a las masas identificarse para discutir y resolver. Este es un período muy corto porque, en todos los países, la tendencia natural de las masas es de avanzar. El campesinado es el sector que más resiste, porque es el que menos comprende la necesidad del funcionamiento colectivo, pero ya ha sido ganado, ha sido incorporado multitudinariamente en la historia, sea en Asia, África, Medio Oriente y América Latina. Pasa directamente de la situación de atraso en que vive a la revolución socialista. En la India, por ejemplo, hay zonas en las que los campesinos viven en un atraso inmenso y, sin embargo, se organizan colectivamente. En la India el proletariado es una ínfima minoría. Solamente hay proletariado concentrado en las grandes ciudades de los estados más desarrollados como Bombay, Madrás, Calcuta. Aún así, es una minoría en relación al resto de la población. La inmensa mayoría son campesinos. Son campesinos comunistas. En las elecciones triunfan los movimientos comunistas prochinos. Hay un desarrollo intelectual en la comprensión del campesinado que es efecto de la influencia de la historia sobre él. En esta etapa se supera rápido el interés egoísta o individual del campesino. Pasa del nacionalismo al Estado obrero, pasa de la organización tribal al socialismo. Por ejemplo, en Congo-Brazzaville, hay que contar con el desarrollo objetivo favorable de la revolución mundial y prepararse contra Mobutu. La dirección actual lo está haciendo en parte. No se sujeta al acuerdo con Mobutu, sino que sigue llevando adelante el desarrollo de la revolución. Para contener a Mobutu toma una medida diplomática, que puede tener efecto si ellos continúan llamando a la revolución, demostrando las ventajas de la revolución. Es importante que Congo-Brazzaville no se pare ahí y llame a las masas del Congo-Kinshasa mostrándoles las ventajas de la revolución socialista. Todo esto lo puede hacer. Estas direcciones encuentran grandes dificultades, reciben presiones de distintos lados pero tienen que crear órganos de masas para que todo eso se desarrolle. La urgencia puede expresar impaciencia por llevar adelante los planes económicos. Es indudable que existe urgencia para construir y para desarrollar la economía pero, si no tienen órganos sociales, va a haber cambios constantes. No hay ningún estado obrero que no haya cambiado 20 veces de planes económicos. Cuando estaban los bolcheviques, los planes económicos estaban determinados por la necesidad social de la revolución y apoyados, no en la capacidad técnica de los ingenieros o en las materias primas que existían, sino en la capacidad social del proletariado de producir e intervenir en la revolución mundial. Si no se interviene en la revolución mundial, se da a la revolución un carácter egoísta, limitado, local. Eso impide comprender y crea las bases, las tendencias burocráticas, administrativas, de órganos de poder por encima de la revolución. Cuanto más unidos estén a la revolución mundial más crean interiormente las fuerzas que impiden la organización y la cristalización o la estructuración de órganos de poder burocráticos. No es meramente una necesidad moral, sino que es la forma de organizar el Estado obrero. La relación del Estado obrero con el mundo no es resultado de la moral comunista sino la conclusión histórica necesaria. Cuanto menos se esté vinculado a la revolución mundial y al resto del mundo más se crean las bases para estructuración de grupos, de aparatos administrativos, burocráticos y conservadores. Cuanto más unido se esté a la revolución mundial más se desarrolla la confianza en la capacidad colectiva del desarrollo de la revolución. Se encuentran las ideas necesarias para progresar. Este es un problema que requiere una etapa de discusión, pero la base esencial para resolverlo es la moral socialista que significa la capacidad objetiva de hacer lo mejor para el bienestar colectivo. Eso ya se puede alcanzar.
Ya obra así la humanidad. Para eso, es necesario crear los órganos interiores. Todo eso se basa en una perspectiva mundial. Pero sin la vida del Partido Revolucionario Marxista, no se puede comprender porque entonces se basa en los aparatos, en las cosas inmediatas. Al planificar la economía, los burócratas lo hacen también de acuerdo a las necesidades del desarrollo con el comercio mundial. Buscan desarrollar la economía para crear equipos y cuerpos, no para satisfacer a la población. Se basan en los aparatos y los desarrollan. La Unión Soviética tiene la fuerza suficiente para suprimir el capitalismo y no lo hace. Eso permite que se dispersen las fuerzas de la revolución e impide obrar en forma concentrada. En cambio, hay una revolución aquí, otra allá, otra más allá. La Internacional Comunista es la concentración de la revolución mundial, es la forma científica de transmisión mundial de los progresos del marxismo. El marxismo tiene una forma concreta de expresión que son los estados obreros y la revolución. El marxismo es una concepción, un instrumento, que permite interpretar la historia. Es un instrumento para interpretar pero que se expresa materialmente. Toda idea que no tenga expresión material no sirve. El marxismo tiene expresión material en los estados obreros.